Saludos a todos. Esta tarde, we greet you this afternoon. Vamos así comenzar nuestro tiempo juntos en celebración de la vida de Misael Fernández Sr. We're going to begin our time together here in celebration of the life of Misael. Le invito a estar de pies para así orar. Let's open up with a prayer as we stand. Señor, te damos las gracias por darnos de tu consolación. God, we are grateful for giving us of your comfort. Aún en estos momentos difíciles de la vida, podemos estar seguros que tú estás con nosotros. And in these times that are difficult in life, we can be assured that you are with us. Te damos gracias por el consuelo que tú le has dado a esta familia hasta el momento. And we are grateful for the comfort that you have given unto this family up to this moment. Y sabemos que tú serás fiel en seguir confortando sus corazones. And we know that you will continue to be faithful in comforting their hearts. Permite, oh Dios, que la memoria de Misael sea la memoria que traiga gozo, paz, memorias que nos recapacitan, nos llevan a pensar de tu bondad sobre la vida de cada uno de nosotros. And we pray, Lord, that in the memory of Misael, we may recognize your goodness towards each and every one of us, and those memories would bring about peace, joy, and that we would be understanding that you care for us. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús, and we ask that in your name, Jesus. Amén. Amén. Así vamos a ir. Una canción, se pueden tomar su asiento. You may take your seat. We're going to hear a song en el labio de Genesis. So Genesis is going to come and sing a song for us. Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Take it then wherever you go. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Take the name of Jesus ever as a shield from every snare. If temptations round you gather, breathe that holy name in prayer. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Oh, the precious name of Jesus, how it thrills our souls with joy. When his loving arms receive us, and his songs our tongues employ. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him when our journey is complete. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Thank you, Genesis, for sharing with us that song. Así vamos a ir palabras por el labio de el hijo Misael Fernández Jr. So let's listen to words on
behalf of his son. Hello, everyone. For those of you who don't know me, I am Isao Fernandez Jr., son of the late Isao Fernandez Sr. Saludos a todos. Para los que no lo conocen, él es el Misael Fernández Jr., hijo de Misael Fernández Sr. I want to first take this opportunity to thank James You want to take your mask off? and Dolores Hoffman of Pancoast Funeral Home for taking care of the preparations leading up to and including today. Él quiere darle primeramente las gracias a al señor James y Dolores Hoffman de Pancoast Funeral Home por todo lo que han hecho hasta este momento. Secondly, as we work together to end COVID-19, I want to thank all of you for understanding the need to keep everyone safe and for joining us for this service from the safety of your homes in celebration of my father's beautiful life. Segundamente, en hacer todo lo posible para terminar con este virus, él quiere darle gracias a todos por su entendimiento en mantener todo el mundo a salvo y también en encontrarnos juntos aquí y en la seguridad de sus casas y en celebrar la vida maravillosa de su padre. So for me, I trigger early memories with word association. I'll give you a quick example. Para él trae memorias con palabras de asociación y él le va a dar un ejemplo. For example, crayons. Por ejemplo, un lápiz de color. That reminds me of when I was melting crayons on the radiator when I was in first grade class at Miss Donovan and getting sent to the principal's Él office. se recuerda de una vez derrití lápiz de color sobre el radiador en la clase de la señora Donovan y siendo mandado a la oficina del principal. So I thought to quickly recall some of the early memories that I have of my father's life by using a list of words to aid me. This list is not in any particular order. Él quería traer a su memoria las cosas que habían sucedido en la vida de su papá y él está usando palabras para ayudarlos y las palabras no están en un orden particular. So the first word that came to mind was work. La primera palabra que vino a la mente es trabajo. Ever since I was a little boy, that is the first word I could associate with the memory of him. Y desde que él fue un niño pequeño, esa es la primera palabra que él pudo asociar con su papá. I would ask my mom, Mommy, where's Daddy? Le preguntaba a su mamá, Mami, ¿dónde está papá? Está trabajando, she would reply. He is working. Y ella le decía, está trabajando. Hey, Dad, can you come with me to my camping trip? Se recordaban preguntarle, papi, ¿puedes ir conmigo al viaje de campamento? Sorry, son. Got to go to work this weekend, but I'll get one of your uncles to go for me. Y él le respondía, disculpa, hijo, tengo que trabajar este fin de semana, pero haré que uno de tus tíos fuera contigo por mí. But then as we got a bit older, my father realized that life was too short and he was missing out on a lot of family activities that he wanted to participate in. Cuando ya estaban creciendo, el papá se dio de cuenta que la vida es corta y estaba perdiendo tiempo en las cosas de la familia, las actividades que él quería participar. He needed to do something as head of the household to not only be a provider, but to have the time to be a husband and father as well. Y él tenía que hacer algo como cabeza del hogar, no tan solamente para ser proveedor, sino para también ser esposo y padre. This leads me up to the second word, entrepreneur. Y esto lo trae a la segunda palabra, empresario. So in 1978, he created Borinquen Hardware, located at 530 Jersey Avenue in Jersey City, New Jersey. En el 1978 él creó Borinquen Hardware, que está localizado en el 530 de Jersey Avenue en Jersey City, New Jersey. That same year, my father and I started to really bond. Y en ese mismo año él y su papá empezaron a acercarse. As his youngest employee, age 8, my first instruction was to be at the store no later than 20 minutes after getting out of school. Y él siendo su empleado más joven, a los años, él teniendo 8 años, la primera instrucción que le fue dada es de estar en la tienda no menos de 20 minutos después de salir de la escuela. So I was like, wow, my first job. Y él estaba emocionado y diciendo, qué bien mi primer trabajo.
Hey, Dad, can I borrow the car keys to get to work? Y le preguntó a su papá, papi, ¿puedo tener las llaves del carro para llegar al trabajo? Nope, he replied. Y él le respondió, no. But if you're not at the store in 20 minutes and I have to roll down the gates to find you, I promise you, you'll remember never to be late to a job ever again. Pero su papá le dijo, si tú no estás en la tienda 20 minutos antes de estar supuesto llegar ahí y tengo que yo cerrar los portones y yo te encuentro, yo te voy a prometer que tú te vas a recordar nunca estar tarde para el trabajo, nunca más. So let me just stop here a minute and say, Quiere tomar una pausa para decir, if any of our bosses today made good on that promise like my dad did the one time I was late, you would be just like me and never arrive late to work ever again. dice, si los jefes en hoy en día cumplieran su promesa como el papá de él la hizo en no estar tarde, cada uno de nosotros nunca llegaremos al trabajo tarde. Now, my father taught me many skills as his youngest employee. El papá de él le enseñó muchas habilidades siendo él el empleado más joven. I learned how to cut keys, repair and replace window glass and screens. Él supo cómo cortar llaves, reparar y reemplazar ventanas. I was even running the rigid 400 machine to cut and thread black iron pipe for gas lines. Aún él estaba corriendo las máquinas que cortaban y roscaban la tubería para líneas de gas. My dad even let me stay out all night doing furnace installations in the wintertime. Y su papá le permitió que pudiera estar hasta la noche instalando hornos durante el invierno, perdón. I was 10 when he taught me how to drive the forklift. Él tenía 10 años cuando él enseñó cómo guiar el montacargas. It was a Yale. Still, wouldn't let me drive to work though. Y aún con eso, él nunca le permitió guiar hacia el trabajo. Most importantly, he taught me to listen to my customers and to do my best to provide prompt, courteous service. Más importante, él le enseñó cómo escuchar a sus clientes y darle un servicio cortés y pronto. A skill set I have used all my life within my career path. Y eso es una habilidad que él ha usado en su vida de su carrera. Now, in 3 years, he took a little hardware store of less than 600 square feet and in 1981 created Borinquen Home Improvement Center, the largest Hispanic-owned and operated home center in the state of New Jersey. Y en 3 años su papá tomó una pequeña ferretería de menos de 600 pies cuadrados y en el 81 creó Borinquen Home Improvement Center, que fue una de las tiendas más grandes con propietario como un hispano en el estado de New Jersey. It was over 18,000 square feet of combined indoor retail space and warehouse, plus a yard for outdoor building supplies. Y tenía más de 18,000 pies cuadrados, combinando un espacio comercial, un almacén y también un lugar para materiales de construcción. The next word on my list is family. La próxima palabra es familia. Some of you counting will say, why is that the third on your list? Y si algunos están contando, unos dirían, ¿por qué esa palabra está tercera en la lista? Again, this list is in no particular order, Otra vez, esta lista no está en un orden particular, but as my memory serves me best to recall his life. pero es lo que estoy usando como memoria para recordar su vida. You see, Dad always took family very seriously. El papá de él siempre tomó su familia seriamente. He worked 2 jobs, 7 days a week from 1968 to 1978, making ends meet. Él trabajó 2 trabajos por 7 días a la semana, desde el 68 hasta 1978, así pudiendo subsistir And keeping a roof over our heads and food on the table. y manteniendo un techo sobre la cabeza y también comida sobre la mesa. It was because he loved his family so much that he sacrificed and gave all he had for my mom, sisters, and I. Es por su amor a su familia que él sacrificó todo lo que él tenía por su mamá, sus hermanas y su persona. He did this so well that we never had to go hungry, we never had to live on the streets, and we never had to worry, as he took that on by himself. Él hizo esto tan bien que nunca tuvieron que sufrir hambre, nunca tuvieron que vivir en la calle, nunca tuvieron que preocuparse. Él hizo esto todo por sí mismo.
It was because of his love for family that he became such a successful entrepreneur. Y era por su amor a su familia que él se hizo un exitoso empresario. He quickly made up for lost time by putting together awesome vacations. Y él hizo lo que se había perdido en hacer vacaciones que eran espectaculares. Trips to Ohio, Florida, Puerto Rico, day trips to the beach or the lake. Viajes hacia Ohio, la Florida, Puerto Rico, viajes de día a la playa o el lago, Even camping trips with a family. aún viajes de campamento con la familia. The next word that comes to mind is cars. La próxima palabra que viene a la mente es carros. Oh boy, lots of memories here. Y hay muchas memorias ahí. We would work on his 1958 Cadillac Ellos trabajaban en su Cadillac del 1958 or the 1962 Caddy convertible. o el Caddy convertible del 1962. The first car he let me work on my own for him was the 1955 Plymouth Savoy. El primer carro que el papá le permitió trabajar por sí mismo era un Plymouth Savoy de 1955 I was 16. y él tenía 16 años. I told him I wanted that as my first car. Y él le dijo a su papá que él quería ese carro como su primer carro. He said, "You got to get it running first." Y él le dijo, primeramente tiene que ponerlo a correr. I did. Él lo hizo He sold it. y él lo vendió. And I was like, "Dad?" Y él estaba, ¿de veras? Big lesson, he said. Y era una lección grande. He said, "Son, never fall in love with a car when you have a family to feed." Él le dijo, hijo, nunca te enamores de un carro cuando tienes una familia para dar alimentos. Next car was a Javelin AMX we dropped a motor into. Y el próximo carro era un Javelin AMX en cual le pusieron un motor. He sold it, Él lo vendió knowing fully well I would be racing that car for sure. sabiendo seguramente que él va a estar haciendo carreras con ese carro. He then settled on giving me a 1984 Cadillac for my 18th birthday. Después él se dio en darle él un Cadillac del 1984 para su cumpleaños en cumplir 18 años. It was an awesome ride. Y era un carro increíble. The next word is stories. La próxima palabra es historias. A big oh boy there. Y aquí es algo asombroso. When he got to telling a story, I would catch myself thinking, if I only had a slice of cheesecake from Steve's Diner. Y cuando el papá empezó a decir historias, él se encontraba pensando si solamente pudiera tener un pedazo de cheesecake from Steve's Diners. I wonder if that trick would work on adults too. Y él piensa si ese truco trabaja con adultos también. But he did tell great stories, and when he was growing up in Jersey City, especially the one about the lazy gents. Pero él sí decía unas historias increíbles, especialmente cuando se estaba criando en Jersey City, y en particular la historia de Lazy Gents. The final word is Christian. La última palabra es cristiano. My father was a believer from as far back as I could remember. Su papá era un creyente desde mucho antes que él pueda recordarse. My mom and grandparents were as well. Su mamá y sus abuelos así lo eran también. He provided my sisters and I with a Christian-based education when he could have honestly saved some money and put us through a public school system. Él proveyó a él y a sus hermanas una educación cristiana cuando honestamente él pudo guardar el dinero y ponerlo por medio de la escuela pública. You see, my father realized that you can't skimp when it comes to God. Su papá realizó que uno no puede escatimar las cosas cuando viene a hablarse de Dios. And you can't skimp on your children's education Y either. que uno también no puede escatimar en la educación de sus hijos. That and my father knew that in Jersey City, it was safer for us to be in a Christian-based school than a school plagued with gangs and violence. También su papá entendió que en la ciudad de Jersey City era más seguro estar en una escuela cristiana que estar en una escuela donde está afectado por la violencia. Now some memorable moments. Ahora algunos momentos memorables. The first time he held my hand, La primera vez que él aguantó su mano, I remember we were walking to the arcade at Two Guys él se recuerda que estaban andando hacia un establecimiento. on Route 440 in Jersey City, and I was about 3. Él tenía como 3 años y estaba en la ciudad de Jersey City.
The first time I saw him cry, La primera vez en que él lo vio llorar, my sister was in a coma. su hermana estaba en un coma. The first time he said, I love you, son. La primera vez en cual su papá le dijo, te amo, hijo, We were coming back from Ray's Pizza on a Father-Son night. estaban regresando de una pizzería de una noche con padre e hijo. The first time I realized he taught me how to be a dad. La primera vez en cual él realizó que su papá le había enseñado cómo ser papá. When my first child was born. Cuando su primera hija fue, hijo fue nacido. Dad, from the first time you held my hand to the last breath you took, I experienced the love of a father, and I will always love you, and I will do my best to be just like you, my hero. Y su palabra a su papá es, desde la primera vez que él levantó sus manos hasta la última vez, suspiro que él tomó, yo experimenté el amor del Padre y siempre te amaré y siempre haré lo mejor para ser como tú, mi héroe. I feel so grateful to have had much time with my father as I did these last few months. Se siente tan agradecido de tener tanto tiempo con su papá como estos últimos meses. I miss him so much already, and I will forever remember having the most incredible dad. Lo extraña y siempre él lo va a tener en memoria en tener el padre más increíble. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Quiero tomar este tiempo para agradecer a la familia en permitirme tener esta participación. And I just want to thank the family in allowing me to have this participation. Tenemos la aseguranza del consuelo de Dios, and we have the assurance of God's comfort in these moments of life. Y quisiera compartir una reflexión basada en la palabra del Señor, and I would just like to share with you a reflection based upon the Word of God. Quisiera leer del libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, and let me just read from the book of Revelation, chapter 14, verse 13. La palabra de Dios dice, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Revelations 14:13 says, then I heard a voice from heaven say, write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. Nosotros estamos familiarizados con el término descanse en paz, un refrán muy común en referencia a uno que ha muerto. And we are familiar with the term rest in peace. And this is a term that is commonly used in reference when someone has gone and passed away. En las realidades de las dificultades de esta vida nos hace tan consciente como humanos que debe de haber un descanso verdadero. And it is the realities of the difficulties and the challenges of this life that make us aware that as humans there should be a true rest. ¿Quién no desea descansar de sus tareas? And who doesn't desire to rest from their works or their labors? Descansar de las aflicciones, de la pesadumbre, del dolor. Who doesn't desire to rest from afflictions, from grief, or from pain? ¿Qué vida no es vivida sin dolor y aflicción, aun cuando no lo esperas ni lo buscas? What life is not lived without pain, affliction, even when you are not waiting for it or seeking it out? Juan describe la descripción segura de los que mueren en el Señor, and here the Apostle John is describing the surety of those who die in the Lord. Él dice esta palabra, and he uses this term, dichosos, bendecidos, alegres, afortunados. He uses the term blessed, which means made happy, made fortunate.
La pregunta sería, ¿por qué son dichosos esos los que mueren? And the question would be, why are these who have passed on from this life blessed and fortunate? Todos, cuando muramos, vamos a ser librados de nuestra humanidad terrenal. And all of us, when we die, we will certainly be freed from our earthly human being and existence. No hay que trabajar para sostenernos. We won't have to work any longer to sustain ourselves. No hay que lidiar con relaciones terrenales. We won't have to deal with any earthly relationships or earthly realities. No hay que lidiar con las deficiencias de un cuerpo humano. We don't even have to deal with the deficiencies of a human body. Cierto que todos vamos a ser librados de estas condiciones, and it is certain that we are all going to be freed at a moment to come from these conditions. Pero Juan menciona la diferencia. John mentions a difference. Él no dice que unos van a morir y otros no. Todos vamos a morir. He doesn't say that some will die and others won't. He recognizes that we will all die as humans. Pero él dice hay una diferencia en quien muere en el Señor y no. He makes a distinction of those who would die in the Lord and those who would die not in the Lord. Son dichosos los que mueren en el Señor, pues vivieron sus vidas en obediencia a los mandatos de Dios. And those who died in the Lord are blessed because they lived their lives in obedience to God's commands. Ellos mantuvieron una relación con Dios. They were able to keep a relationship with God. Vivieron vidas siendo purificados por medio de la palabra de Dios. They lived lives that were being purified by way of God's word. Tomaron placer en conocer a Dios por medio de su palabra. They delighted in knowing God by way of his word. Y ciertamente por lo que hemos oído, eso es la realidad de que fuera en vida Misael Sr. And from what we've heard and witnessed, that would have been the reality of our brother. Tomar placer en conocer a Dios, to take pleasure in knowing God. Vivir una vida a su máximo por su fe en Jesucristo, to live a life to its max by placing his faith in Jesus Christ. Demostrar su amor hacia Dios, en agradarlo a Él en todo, to show his love towards God in pleasing him in all things. Y ciertamente las memorias en cual Misael ha dejado en sus corazones, en sus mentes, darán testimonios. And certainly the memory that our brother has left in your hearts and in your minds would give witness to that. Y es increíble que Juan puede decir, los que mueren en el Señor son dichosos. And it's amazing that John would say that those who are in the Lord and who die in the Lord are blessed. Son dichosos, pues en su muerte experimentarán la recompensa máxima. And they're blessed because in death they will experience the greatest reward. Salmo 116, versículo 15 dice, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Psalms 116, verse 15 says, precious in the sight of the Lord is the death of the saints. Of his saints. Hay una recompensa, and there is a reward. Juan dice que tendrán descanso. John says that they will have rest. Nuestro hermano Misael Sr. descansa, and our brother rest. Él descansa al terminar su tarea designada en esta tierra. He rests in completing his design and designated task here upon this earth. Él descansa a obtener la victoria sobre la paga del pecado por medio de la obra de Jesucristo. He rests by obtaining the victory of the payment of sin through the work of Jesus Christ. Él verdaderamente descansa en paz, and he truly rests in peace. Él tuvo el alcance de la eternidad en vista, and he had, while he was living, eternity in sight. Y es lo que estos momentos trae a nuestra vivencia, and that's what these moments bring to our reality of life. Nosotros tenemos la eternidad en vista. Do we have eternity in view? Ciertamente vamos a
pasar por un momento de dolor y sufrimiento. We will certainly go through the moments of pain and sorrow. Ciertamente la realidad de lo que ha ocurrido tiene su peso, and certainly the reality of what has occurred has its weight, pero Dios usa estos momentos para traerlo a la conciencia de lo que estamos vivos. God uses these moments of life, though they are hard, to bring consciousness and awareness to those who are still living. Hay que tener en vista la eternidad. We have to live life with eternity in view. Porque es la eternidad y cómo la vemos que va a determinar si verdaderamente vamos a tener descanso. It's eternity and how we view eternity that will determine if we truly will have rest. Misael no permitió que la vida ni sus aflicciones lo alejaran de Dios. And he certainly didn't allow for the afflictions of life to draw him away from God. Estas cosas lo llevaron más cerca a él, and these things drew him closer to him. Podemos decir que en vida él tenía descanso de su alma. And we can say that while he lived, he had rest of his soul. Y ahora podemos decir que en su muerte terrenal, él tiene descanso eterno. And now we can say that in his earthly death, he has eternal rest. Y la humanidad tiene su manera de intercambiar eso, and humanity has its way of exchanging that. Quieren tener descanso en las cosas terrenales sin tener un verdadero descanso en su alma. They want to have a rest in earthly things instead of having true rest of their soul. El descanso en la alma solamente viene en tener a Jesucristo, and the rest of the soul only comes about having Jesus Christ. Pero ese intercambio tiene sus consecuencias. That kind of exchange has its consequences. Porque si buscamos descanso aquí en la tierra sin tener la eternidad en vista, cuando llegue el momento de la eternidad, no tendremos descanso. If we have rest, earthly rest, here while we live, yet we don't have eternity in view and deciding for our eternity, then when eternity will happen, that exchange will prove to have no rest in eternity. Permita que el ejemplo que ha dejado Misael para su familia y sus conocidos le lleven a tener esto en mente. And would it be so that the example that he had upon his family, upon those who knew him, would bring this awareness to mind. La fe de él, su servicio al Señor, son evidencia que él vivió y murió en el Señor. His faith and his service unto the Lord are evidence that he lived and he died in the Lord. Son testimonio para cada uno de sus seres queridos, amistades y compañeros en la fe. And that is a witness to every one of his loved ones, to every one of his friends, and to everyone who is a believer in the faith. Permita que cada uno podamos decir que aunque en esta vida no tengamos un descanso de nuestras labores, tengamos descanso de nuestra alma. And may we be able to say that though we may not have a rest of our labors and our work in this life, we would have a rest in our soul. Porque ese descanso del alma por medio de Jesucristo produce un descanso eterno en Él. That rest of the soul by way of Jesus Christ produces an eternal rest in Him. Vamos a orar, let's pray. Señor, te damos gracias por la seguridad que tenemos en nuestra fe en Jesucristo. Lord, we thank you for the assurance that we have by way of our faith in Jesus Christ. Te damos gracias por los años que tú has dado a esta familia gozar y compartir con su papá. And we are grateful for the years that you have given this family to enjoy their father. Te damos gracias porque en su vida terrenal él vino a conocerte a ti y poner su fe en ti por medio de Jesús. And we thank you, Lord, that in his earthly life he came to know you and place his faith in Jesus Christ. Ahora nos toca a nosotros lo que todavía vivimos. Now it is our turn for those who still are alive.
Que nuestros ojos sean abiertos a la verdad de tu descanso. May our eyes be open to the reality of your rest. Que podamos, oh Dios, entender que no debemos estar tan afanosos por las cosas de la vida. That we would understand that we should not be so overcome and concerned to anxieties over the things of life. Que el día que tú nos das es un día para regocijarnos. That every day that you give us is a day to rejoice. Que el día que tú nos das es un día más para alegrarnos en el descanso que tú nos das en Cristo Jesús. Every day that we have is another day to rejoice in the rest that we have in Jesus Christ. Seguimos pidiendo por esta familia, and we continue to ask on behalf of this family. Oh Dios, sabemos que el momento del proceso tomará su curso. We know that the moment of the process will take its place, y estamos confiados que ellos puedan acudir a tu socorro, and we are confident that they could call upon and ask of your comfort over their lives. Esto lo pedimos en tu nombre, Jesús, and we ask it in your name, Lord Jesus. Amén y amén. Amén. Así nos vamos a preparar para hacer nuestro viaje hacia el Campo Santo, and so we will prepare ourselves to make our way into the cemetery. Our funeral services for Mr. Fernandez will continue with a graveside committal service at the Sacred Heart Cemetery. For those that be following us over, we kindly ask you please drive your headlights and flashers on the on position. As we begin to depart, we'll start with the friends who are seated in the rear of the chapel. You may step forward using the right-hand aisle, pay your last respects, and exit out to your cars. Thank you.